Aquí siempre la verdad sale a la luz. Y quiero preguntarte algo. Si tu propia familia se burlara de ti en el funeral de tu padre, ¿te quedarías en silencio o enfrentarías todo? Déjamelo en los comentarios mientras escuchas esta historia. Me llamo Daniel Rivas. Esto ocurrió en Guadalajara, México. El funeral de mi padre, don Ernesto Rivas, se celebró en una funeraria tradicional del centro. Candelabros encendidos, arreglos de rosas blancas, el ataúd de madera oscura al frente, y yo sentado en la primera fila. Mi padre había sido un empresario respetado en el sector del transporte, pero cuando enfermó, el negocio empezó a caer. Al menos eso era lo que todos creían. Desde que murió, mis tíos, Raúl y Federico, no dejaron de murmurar. Mi prima Lorena se inclinaba hacia su esposo y señalaba en mi dirección. Yo llevaba un traje sencillo porque en los últimos años me había alejado del negocio familiar. «Míralo», escuché que susurró Raúl. «El inútil del hijo mayor. Seguro vino a ver qué puede sacar». Algunos rieron. En el funeral de mi propio padre, sentí el calor subir por mi rostro. Quería gritar. Quería decirles que durante los últimos 2 años yo había sido quien acompañó a mi padre en cada tratamiento. Que fui yo quien lo llevó a cada hospital en Monterrey cuando los demás estaban ocupados. Pero guardé silencio, porque mi padre me enseñó algo. La paciencia siempre revela la verdad. Cuando el sacerdote terminó la ceremonia, apareció el abogado de la familia, el licenciado Martínez, un hombre serio, traje gris, carpeta en mano. Mis tíos sonrieron. Ellos estaban convencidos de que el testamento sería simple: dividir la empresa entre los hermanos y dejarme a mí una pequeña parte, como siempre había ocurrido. Yo mismo pensaba eso. El licenciado aclaró la voz. Antes de proceder al entierro, el señor Ernesto Rivas dejó instrucciones claras de que su última voluntad fuera leída en este momento. Hubo silencio. Sentí las miradas clavadas en mí. Raúl susurró: «A ver cuánto le toca al fracasado». Algunos volvieron a reír. El abogado comenzó: «A mis hermanos y familiares les agradezco los años compartidos, los rostros relajados. Pero durante mi enfermedad entendí quién estuvo realmente a mi lado. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Mi hijo Daniel fue el único que sacrificó su tiempo, su trabajo y su vida personal para acompañarme. Por eso he tomado una decisión definitiva». Raúl dejó de sonreír. «La totalidad de la empresa Rivas Transportes, así como las propiedades registradas en Monterrey y Guadalajara, quedan a nombre de mi hijo Daniel Rivas». Silencio absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. «Y para evitar disputas futuras he firmado la transferencia irrevocable 6 meses antes de mi fallecimiento». El abogado levantó la vista. «Daniel Rivas, ¿se encuentra presente?». Todos voltearon hacia mí. Las mismas personas que minutos antes se burlaban, ahora tenían el rostro pálido. Mi prima dejó de sonreír. Mi tío Raúl apretó los puños. Yo me levanté lentamente. No dije nada arrogante. No sonreí con superioridad. Solo respondí: «Presente». El abogado continuó: «Además, el señor Ernesto Rivas dejó una carta personal que solicita que sea leída únicamente por su hijo». En ese momento entendí algo. Mi padre sabía todo. Sabía de las burlas, sabía de las ambiciones, sabía quién estaba por interés y quién por amor. Cuando salí de la funeraria, mi tío intentó acercarse. «Daniel, ¿podemos hablar?». Lo miré a los ojos por primera vez sin sentirme pequeño. «No, tío. Hoy no. Porque el verdadero legado de mi padre no fue la empresa. Fue enseñarme que la dignidad no se defiende con gritos, sino con verdad». Y mientras ellos regresaban en silencio a sus autos, entendieron algo demasiado tarde. Nunca fui el fracasado de la familia. Solo fui el único que no necesitó demostrar nada. Ahora dime, si estuvieras en mi lugar, ¿habrías reaccionado diferente? Desde que crucé la puerta de la funeraria en el barrio de Providencia, en Guadalajara, sentí que no solo entraba a despedir a mi padre, entraba a un juicio silencioso. Las miradas no eran de condolencia, eran de evaluación, de cálculo, de desprecio contenido. Mi tía Verónica me abrazó apenas rozándome, como si el dolor fuera contagioso. «Lo siento mucho, Daniel», dijo sin mirarme a los ojos, pero detrás de ella escuché el murmullo. «Pobrecito. Ahora sí se quedó sin nada». No era la primera vez que me trataban como el hijo fracasado de don Ernesto Rivas. Durante años, dentro de la familia, yo había sido el sensible.
el que no tenía madera de empresario, el que no supo mantener el ritmo del negocio. Cuando decidí dejar la empresa para acompañar a mi padre durante su enfermedad, lo interpretaron como debilidad. No sabían que fue mi elección más fuerte, pero ese día, en el funeral, la narrativa ya estaba escrita para ellos. El hijo que no estuvo a la altura, el heredero incapaz, el que no supo sostener el legado. Mi primo Mauricio se acercó con una sonrisa torcida. ¿Y ahora qué vas a hacer, Dani? ¿Buscar trabajo otra vez? Reí por compromiso, no porque fuera gracioso, sino porque entendí que, si reaccionaba, les daría lo que esperaban, el espectáculo del hijo inestable. Lo que más duele no es que te insulten, es que te reduzcan. Yo no era Daniel, el hijo que pasó noches enteras en un hospital en Monterrey. No era el que aprendió a administrar medicamentos. No era el que escuchó los miedos de un hombre fuerte que, por primera vez, tenía miedo de morir. Para ellos, yo era el que se quedó atrás. Y en una familia donde el éxito siempre fue medido en números, yo parecía una pérdida. Mientras me sentaba frente al ataúd, podía sentir sus ojos clavados en mi espalda. Cada susurro era una sentencia. Seguro Ernesto dejó todo dividido entre los hermanos. A Daniel le tocará lo mínimo. Con lo mal que manejó las cosas. La vergüenza es una emoción silenciosa. No hace ruido como la rabia. No quema como el odio, pero pesa. Pesa como una piedra en el pecho. Yo sabía algo que ellos no. Mi padre y yo habíamos hablado durante meses sobre decisiones importantes, pero también sabía que, si lo decía en ese momento, parecería desesperación. La dignidad, a veces, es quedarse callado cuando más ganas tienes de defenderte. Vi a mi tío Raúl caminar con seguridad, saludando a todos como si ya fuera el dueño natural del legado. Algunos conocidos del sector empresarial se acercaban a él. Lamento tu pérdida, Raúl. Ahora tendrás que tomar las riendas. Yo estaba a pocos metros, pero nadie me decía eso. Era como si ya me hubieran excluido del futuro. Sentí por primera vez el miedo real a desaparecer. No físicamente, socialmente. Convertirme en el hijo que estuvo, pero que no contó. Y entonces entendí algo brutal. Cuando alguien muere, no solo se reparte su patrimonio, también se reordena el poder. Y en ese nuevo mapa yo parecía no existir. Me levanté para acercarme al ataúd. Toqué la madera fría y susurré. Papá, ojalá pudieras ver esto, no para que me defendiera, sino porque él sabía quién era yo realmente. Detrás de mí escuché una risa contenida. Míralo, parece que va a llorar otra vez. Sí, iba a llorar, porque estaba despidiendo a mi padre. Pero ellos confundían sensibilidad con debilidad. La amenaza no era perder dinero, era perder mi lugar. En familias como la mía, el respeto se hereda, o se arrebata, y yo parecía no tener ninguna de las dos cosas. Por un momento dudé. Dudé si tal vez tenían razón, si quizá yo realmente no estaba hecho para liderar nada. Si acompañar a mi padre en silencio había sido un error estratégico. La mente, cuando está rodeada de juicio, empieza a negociar con la inseguridad. Pero entonces recordé algo que mi padre me dijo en el hospital, una madrugada en la que pensó que no iba a despertar. Daniel, no te preocupes por lo que piensen. Preocúpate por lo que sabes. Yo sabía que había estado cuando nadie más estuvo. Sabía que había sostenido su mano cuando los demás sostenían contratos. Sabía que había escuchado su respiración débil cuando otros escuchaban rumores de mercado. Eso no lo podían ver, pero existía. Mientras las burlas suaves seguían flotando en el aire perfumado de flores blancas, yo decidí algo en silencio. No iba a competir por aprobación. Si ese era el lugar que me daban, lo ocuparía con la frente en alto, porque la verdadera amenaza no era lo que ellos pensaban de mí. Era lo que yo empezara a creer sobre mí mismo. Y ese día, frente al ataúd de mi padre, entendí que mi valor no dependía de sus susurros, sino de mi conciencia. Al final, mientras me sentaba nuevamente en la primera fila y el murmullo continuaba detrás de mí, cerré los ojos un instante, respiré. Y recordé que quien camina con verdad no necesita defenderse del ruido, porque la paz no viene de que otros reconozcan tu valor, sino de saber en silencio quién eres realmente. Si las burlas hubieran venido de desconocidos, quizá no habrían dolido tanto. Pero no eran extraños. Eran mi sangre. Mi tío Raúl, el hermano menor de mi padre, fue quien más habló durante los días previos al funeral. En la sala de velación caminaba como si ya estuviera organizando el futuro. Daba instrucciones, recibía llamadas, estrechaba manos. Cada gesto suyo parecía decir,
Ahora me toca a mí. Cuando yo me acercaba, el ambiente cambiaba. Daniel, qué bueno que viniste, decía con una sonrisa forzada. Tu papá estaría orgulloso de que al menos estés presente. Al menos. Esa palabra se me quedó clavada. Mi primo Mauricio, su hijo, nunca disimuló su desprecio. Desde adolescentes competíamos en silencio. Él estudió administración en una universidad privada en Ciudad de México. Yo me quedé en Guadalajara ayudando a mi padre desde joven, pero cuando la enfermedad empezó a consumirlo, yo dejé todo para estar con él. Mauricio no. Y aún así, en la narrativa familiar, él era el preparado, yo el sentimental. Durante el velorio, lo escuché decir en voz baja a unos amigos: mi primo no sirve para los negocios. Mi papá tendrá que arreglar todo cuando salga el testamento. No intentaba ocultarlo, lo decía a pocos metros de mí. Y lo que más me sorprendía no era la ambición, era la frialdad. Mi tía Verónica, esposa de Raúl, se acercó a mí con un pañuelo en la mano. Daniel, entiendo que estés afectado, pero intenta no hacer escenas cuando el abogado hable. Estos momentos requieren madurez. Hacer escenas, como si yo fuera una amenaza emocional. Como si mi dolor fuera un riesgo para la imagen familiar. Me di cuenta de algo doloroso. No estaban tristes por la muerte de mi padre. Estaban tensos por el reparto. Cada mirada hacia mí era una evaluación de debilidad. Cada gesto amable tenía cálculo detrás. Incluso mi hermana menor, Camila, que vivía en Monterrey y venía poco a Guadalajara, parecía distante. No quiero problemas, Dani, me dijo mientras ajustaba su vestido negro. Lo que sea que pase con la empresa, yo no pienso pelear. No estaba tomando partido, estaba tomando distancia. Eso fue lo que más me dolió. Porque cuando alguien ajeno te traiciona, sientes rabia. Pero cuando alguien cercano se aleja por conveniencia, sientes vacío. Recordé las últimas semanas de mi padre en el hospital. Raúl apareció una sola vez, 10 minutos. Trajo flores y habló de negocios. Cuando salimos del cuarto, me dijo: tienes que ser fuerte. Si esto termina mal, la empresa no puede quedar en manos inexpertas. ¿Inexpertas? Yo había estado firmando documentos bajo la supervisión directa de mi padre durante meses. Pero nadie preguntó. Nadie quiso saber. La traición no siempre es un acto dramático. A veces es una suma de pequeñas omisiones. Nadie preguntó cómo pagamos ciertos tratamientos costosos. Nadie preguntó quién renegoció deudas en silencio. Nadie preguntó quién acompañó a papá en las madrugadas cuando no podía respirar. Solo asumieron que yo era incapaz. En el funeral, mientras el sacerdote hablaba, vi a Mauricio inclinarse hacia su padre. Después de esto tenemos que reunirnos con el contador, susurró. Ni siquiera esperaban a que terminara el entierro. En ese momento comprendí que ya me habían borrado de la ecuación. No me veían como heredero. No me veían como hijo. Me veían como un obstáculo menor. Sentí una punzada en el pecho que no tenía que ver con el duelo. Era decepción. Porque la ambición de un extraño se entiende. Pero la ambición disfrazada de familia destruye algo más profundo. Y sin embargo, no levanté la voz. Porque sabía algo que ellos ignoraban. Mi padre no era un hombre ingenuo. Observaba en silencio. Escuchaba más de lo que hablaba. Durante meses, cuando Raúl insistía en anticipar decisiones, mi padre cambiaba de tema. Cuando Mauricio hablaba de expansión, él lo escuchaba sin comprometer nada. Yo estuve ahí. Y sabía que mi padre había visto todo. Mientras los murmullos continuaban detrás de mí, comprendí que la traición no estaba en lo que decían ese día, estaba en lo que pensaban desde hacía años. Nunca confiaron en mí. Nunca me consideraron igual, y quizá eso fue lo que más me liberó. Porque cuando entiendes que no puedes perder el respeto de quienes nunca te respetaron, algo dentro de ti deja de temblar. La herida seguía ahí, claro. Duele saber que tu apellido no garantiza lealtad. Duele descubrir que tu presencia no pesa lo mismo que tu utilidad. Pero también es revelador. Esa tarde, frente al ataúd de mi padre, entendí que la verdadera familia no siempre coincide con el árbol genealógico. A veces la sangre une cuerpos, pero solo la lealtad une corazones. Miré una última vez a mis tíos, a mi primo, incluso a mi hermana evitando mi mirada. Y sentí algo inesperado. No rabia. Claridad. Porque cuando la traición se muestra sin máscaras, deja de ser una sombra y se convierte en una verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre trae libertad. Respiré profundo. Y acepté que no podía controlar lo que ellos eran, pero sí podía elegir quién quería ser yo. Porque al final, la paz no llega cuando otros te son leales,
sino cuando tú permaneces fiel a tu propia conciencia. Mientras todos seguían murmurando detrás de mí, convencidos de que el futuro ya estaba decidido, yo sostenía un secreto que pesaba más que el ataúd frente a nosotros. No era un secreto nacido de ambición, era un secreto nacido de confianza. 3 meses antes de que mi padre muriera, en una habitación privada del Hospital San Javier, en Guadalajara, me pidió que cerrara la puerta. Afuera se escuchaba el sonido constante de los monitores y el murmullo lejano de enfermeras. «Daniel», me dijo con voz débil, «necesito que escuches con atención. Yo pensé que hablaría de tratamientos, de médicos, de deudas pendientes, pero no. He estado observando a tu tío», continuó, «y también a Mauricio». No sonaba enojado, sonaba sereno. Demasiado sereno. «El negocio no corre peligro por el mercado», me explicó. «Corre peligro por la codicia». Sentí un escalofrío. Mi padre siempre fue directo, pero jamás dramático. Si decía algo así era porque lo había analizado profundamente. Me pidió que sacara del cajón una carpeta azul que estaba guardada en el hospital, entre sus cosas personales. Allí había documentos, transferencias, registros notariales. Yo no entendía del todo. «No quiero que digas nada todavía», me pidió. «Pase lo que pase en el funeral, guarda silencio». Lo miré confundido. «Papá, ¿por qué?», sonrió apenas. «Porque la verdad tiene más fuerza cuando llega sola». Ese día entendí que mi padre había tomado decisiones importantes sin anunciarlas, no por desconfianza hacia mí, sino por protección. Durante semanas me llevó en secreto a reuniones con el licenciado Martínez, firmas discretas, cambios de titularidad, actualizaciones en los estatutos de la empresa. No fue un acto impulsivo, fue estratégico. Mi padre sabía que, si hacía público cualquier cambio antes de tiempo, la familia reaccionaría con presión, con manipulación emocional, incluso con amenazas legales. Y él ya no tenía energía para guerras. Así que eligió el silencio. Yo fui el único testigo, no porque fuera el favorito, sino porque fui el único que estaba allí cuando la salud comenzó a deteriorarse de verdad. Una noche, mientras ajustaba su almohada, me dijo algo que jamás olvidaré. «No heredé una empresa. La construí. Y no voy a dejar que la destruyan por orgullo». En ese momento entendí que lo que estaba en juego no era solo dinero, era legado. Mientras en el funeral mis tíos especulaban sobre porcentajes y acciones, yo recordaba cada conversación en aquella habitación blanca de hospital. Recordaba la última vez que firmó un documento con manos temblorosas. Recordaba cómo me miró después de hacerlo. «Confío en ti», susurró. Esa frase me dio más miedo que orgullo. Porque confiar no es lo mismo que premiar. Es delegar responsabilidad. Durante esos meses, yo aprendí más de la empresa que en años anteriores. Revisamos balances. Analizamos contratos ocultos que mi tío Raúl había intentado firmar sin autorización completa. Detectamos movimientos sospechosos en cuentas secundarias. Mi padre no era ingenuo, solo estaba enfermo, y la enfermedad hizo que muchos bajaran la guardia frente a él. Creyeron que ya no veía. Creyeron que ya no decidía. Pero él estaba observando todo. Cuando finalmente dejó firmados los documentos definitivos, me miró fijamente. «Cuando llegue el momento, no te defiendas. No discutas. Deja que crean lo que quieran creer». Yo asentí, aunque por dentro sentía miedo. Porque sabía cómo era mi familia. Sabía que si llegaba a revelarse lo que habíamos hecho, lo interpretarían como traición de mi parte. Como manipulación, como oportunismo. Y eso era lo que más temía. Perder lo poco que quedaba de vínculo. Por eso, en el funeral, mientras escuchaba las risas contenidas, no reaccioné. Porque si decía una sola palabra, rompería la promesa que le hice. Guardé el secreto no por cobardía, sino por respeto. Nadie sabía que 6 meses antes de su muerte, la empresa ya no estaba en manos compartidas. Nadie sabía que las propiedades en Monterrey y Guadalajara habían sido transferidas bajo una cláusula irrevocable. Nadie sabía que mi padre había dejado cartas selladas con instrucciones específicas para evitar disputas. Y lo más importante, nadie sabía que mi silencio no era debilidad, era estrategia. Mientras mi tío Raúl caminaba con aire de dueño, yo recordaba la tinta aún fresca de aquellas firmas. Mientras Mauricio sonreía confiado, yo recordaba las reuniones discretas con el abogado. No sentía orgullo, sentía peso. Porque entendía que cuando el secreto saliera a la luz, la familia cambiaría para siempre, no habría regreso a la versión anterior. Y eso duele, porque a veces mantener la armonía requiere ignorar verdades incómodas. Pero mi padre eligió otra cosa.
eligió justicia, y me dejó a mí como guardián de esa decisión. Sentado frente al ataúd, comprendí que el secreto no era una ventaja, era una responsabilidad. Y mientras los murmullos crecían detrás de mí, repetí en silencio la promesa que hice aquella noche en el hospital. No hablar hasta que sea el momento. Porque la verdad no necesita ser empujada, solo necesita tiempo. Respiré profundo. Y acepté que, aunque el mundo creyera que yo era el hijo débil, solo yo conocía la historia completa. Y cuando uno conoce la verdad, puede soportar cualquier juicio momentáneo. Porque al final, quien actúa con paciencia y conciencia limpia, siempre encuentra descanso en su propia paz. El sacerdote terminó la última oración, y el silencio se instaló en la sala como una sombra pesada. El aire olía a flores blancas y madera pulida. Afuera, el cielo de Guadalajara estaba gris, como si también dudara entre llorar o contenerse. Yo seguía sentado en la primera fila. Detrás de mí, los murmullos comenzaron a crecer con más libertad, como si la ceremonia religiosa hubiera sido el único freno moral que les quedaba. Ahora viene lo importante, escuché decir a Mauricio. Lo importante no era el adiós, no era el duelo, era el reparto. Mi tío Raúl se acercó al licenciado Martínez antes de que comenzara la lectura del testamento. Le habló en voz baja, pero lo suficiente como para que yo notara el gesto de confianza excesiva. El abogado apenas asentía, serio, profesional, sin mostrar emoción. Esa escena, vista desde lejos, parecía confirmar lo que todos ya daban por hecho: que el liderazgo estaba cambiando de manos. Y no hacia mí. Algunos empresarios del sector transporte, amigos de mi padre, comenzaron a rodear a Raúl. «Cuenta con nuestro apoyo», le dijo uno. «La empresa no puede frenar ahora», agregó otro. Yo estaba a pocos metros, pero nadie me miraba como opción. Esa exclusión silenciosa empezó a erosionarme por dentro. Una parte de mí, pequeña pero insistente, comenzó a dudar. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si mi padre cambió de opinión al final? ¿Y si la familia tenía razón y yo solo fui un acompañante emocional, pero no el elegido? El silencio prolongado puede ser un enemigo peligroso. Cuando nadie te valida, tu mente empieza a fabricar dudas. Miré el ataúd una vez más. «Papá», susurré internamente. Ojalá haya entendido todo bien. El licenciado Martínez pidió atención. Algunas personas se acomodaron. Otras se acercaron con expectativa. Mi tía Verónica tomó del brazo a Raúl con una sonrisa contenida. Mauricio cruzó los brazos, confiado. Camila evitaba mi mirada. Sentí el peso del momento. Y por primera vez desde que entré a la funeraria, tuve miedo real. No miedo a perder dinero. Miedo a confirmar que, en el fondo, nunca fui suficiente. El abogado abrió la carpeta lentamente. Ese gesto, tan simple, parecía una eternidad. Procederemos a la lectura de la última voluntad del señor Ernesto Rivas. Raúl respiró profundo. Yo noté cómo enderezó la espalda, preparándose para asumir un rol que ya sentía suyo. La primera parte fue formal. Agradecimientos, reconocimientos generales, frases típicas. Pero mientras el abogado leía, noté algo extraño. No mencionaba porcentajes, no mencionaba divisiones, solo hablaba en términos amplios. Vi cómo la seguridad de mi tío empezó a tensarse ligeramente. Mauricio frunció el ceño por un segundo, pero la tensión todavía no explotaba. Yo, en cambio, seguía luchando contra mis propias dudas, porque hasta que no escuchara mi nombre, todo era posible. Y la mente, en esos segundos previos a la verdad, crea los peores escenarios. Imaginé que tal vez mi padre decidió repartir todo equitativamente. Imaginé que tal vez dejó la empresa bajo administración conjunta. Imaginé incluso que decidió venderla antes de morir. Cada posibilidad reducía mi presencia. Sentí las manos sudorosas, el corazón acelerado. Las risas previas ahora parecían lejanas, pero su eco seguía vibrando en mi memoria. Fracasado. Inexperto. Sensible. Las palabras repetidas muchas veces terminan construyendo una versión de ti que no sabes si combatir o aceptar. Y en ese instante, antes de que la verdad fuera revelada, la injusticia parecía completa. Porque incluso si el testamento me favorecía, el daño emocional ya estaba hecho. Ya había sido reducido, ya había sido cuestionado, ya había sido tratado como una nota al pie.
Me di cuenta de algo profundo. A veces la mayor derrota no es perder algo material, es sentir que nunca te consideraron digno. El abogado hizo una pausa. El silencio se volvió más denso. Raúl intercambió una mirada rápida con su hijo. Esa mirada tenía confianza. Yo bajé la vista por un segundo. No quería que vieran mi incertidumbre, porque aunque guardaba el secreto que mi padre me confió, había una parte de mí que temía que algo hubiera cambiado en el último momento. La muerte es impredecible. Las decisiones finales pueden alterarse. Y ese pequeño margen de duda era suficiente para que la tensión me atravesara el pecho. El abogado pasó a la siguiente hoja. En consideración a los hechos ocurridos durante mi enfermedad, mi respiración se detuvo, pero aún no dijo nada concluyente. El tiempo parecía alargarse cruelmente. Sentí que todo el salón estaba inclinado hacia adelante, esperando la confirmación de lo que ya creían seguro. Yo, en cambio, estaba suspendido en un punto intermedio, ni derrotado, ni reivindicado, solo esperando. Y esa espera fue el momento más difícil, porque cuando la verdad aún no se revela, la injusticia tiene ventaja. Respiré hondo, recordé las noches en el hospital, recordé la carpeta azul, recordé la promesa. Y decidí algo en silencio. Si todo salía diferente a lo que esperaba, no discutiría, no imploraría, no me justificaría, porque mi valor no dependía de un documento, dependía de lo que viví junto a mi padre. Y aunque el mundo entero me considerara un error, yo sabía que estuve donde debía estar. Mientras el abogado levantaba la vista para continuar, cerré los ojos un segundo. La tensión era insoportable. Pero dentro de ese torbellino encontré un pensamiento claro. La verdad siempre llega en el momento exacto, no en el momento que más la necesitamos. Abrí los ojos y esperé. Porque incluso cuando la injusticia parece ganar, quien ha actuado con integridad ya ha vencido por dentro, y quien mantiene la calma en medio del juicio, siempre conserva su paz. El licenciado Martínez ajustó sus lentes y volvió a mirar el documento. Algo en su expresión cambió. No fue un gesto dramático, fue sutil, pero suficiente para que yo lo notara. Mi tío Raúl también lo notó. ¿Ocurre algo, licenciado?, preguntó con una sonrisa tensa. No, señor Raúl. Solo estoy siguiendo el orden exacto que dejó estipulado el señor Ernesto Rivas. El orden exacto. Esa frase cayó como una pequeña piedra en un lago tranquilo. Yo recordé algo importante. Mi padre era obsesivo con el orden. No dejaba cabos sueltos. No improvisaba documentos. Si pidió que el testamento se leyera en ese lugar y en ese momento, era por una razón. El abogado pasó la página con cuidado. Antes de proceder con la distribución de bienes, continuó. El señor Ernesto dejó constancia de ciertos movimientos administrativos realizados en los últimos meses. Raúl frunció el ceño. ¿Qué movimientos?, interrumpió. El abogado levantó la vista, firme. Señor Raúl, le pido que permita la lectura completa. El silencio regresó. Pero esta vez no era el mismo. Ya no era expectante y confiado, ahora era incierto. Mauricio dejó de cruzar los brazos. Mi tía Verónica apretó el bolso contra su pecho. Yo permanecí inmóvil, porque sabía exactamente a qué movimiento se refería. Pero escuchar la insinuación en voz alta fue distinto. El abogado continuó. En fecha 6 meses anterior a su fallecimiento, el señor Ernesto Rivas realizó una actualización formal de la estructura societaria de Rivas Transportes S.A. Un murmullo leve recorrió el salón. Raúl dio un paso adelante. Eso no es posible. Yo revisé los estatutos hace un año. No hubo cambios relevantes. El abogado lo miró sin alterar su tono. La actualización fue registrada ante notario público y protocolizada conforme a la ley. Ese fue el primer golpe, no el definitivo, pero sí la primera grieta en la seguridad de todos. Sentí como el aire se volvía más pesado. No por miedo, sino porque el momento que mi padre había anticipado comenzaba a tomar forma. Yo no sonreí, no levanté la cabeza con orgullo. Solo respiré. Porque sabía que aún no era el desenlace, solo era la señal. Mauricio miró a su padre con desconcierto. ¿De qué está hablando?, susurró. Raúl intentó recuperar compostura. Debe tratarse de un trámite menor. Mi hermano no tomaría decisiones estructurales sin consultarme. Esa afirmación me atravesó. Mi hermano no haría nada sin mí. La seguridad con la que lo dijo revelaba algo más profundo. Creía tener derecho natural. El abogado volvió a leer.
Asimismo, el señor Ernesto dejó constancia de que dichas modificaciones fueron realizadas con plena capacidad legal y mental, certificadas por el equipo médico tratante. Ese detalle fue preciso, quirúrgico, porque desmontaba de inmediato cualquier intento de impugnar la validez por incapacidad. Mi padre había previsto todo. Yo recordé la conversación en el hospital. Van a decir que no estaba en condiciones. Por eso necesitamos certificaciones. Lo había dicho con serenidad, casi con humor. En ese momento comprendí que no solo dejó un testamento, dejó un blindaje. Los empresarios que minutos antes apoyaban a Raúl comenzaron a intercambiar miradas. La seguridad colectiva empezaba a resquebrajarse. No porque supieran el resultado final, sino porque entendieron que la historia no era tan simple como pensaban. Mi hermana Camila levantó la vista por primera vez y me observó con duda. No era acusación, era sorpresa. Quizá por primera vez se preguntaba si yo sabía algo más. El abogado hizo otra pausa estratégica. Y esa pausa fue más poderosa que cualquier frase. Porque permitió que la incertidumbre creciera sola. Raúl dio un paso más hacia adelante. Licenciado, ¿podría especificar la naturaleza de esas modificaciones? El abogado cerró la carpeta parcialmente, como si midiera el ritmo. Con gusto. Pero antes debo leer un párrafo adicional que el señor Ernesto solicitó que fuera escuchado sin interrupciones. Raúl apretó la mandíbula. Yo sentí una calma extraña. No euforia, no alivio, calma. Porque la verdad estaba comenzando a caminar sola hacia el centro de la sala, sin que yo la empujara. El abogado leyó. Durante mi enfermedad comprendí quién estuvo presente no solo en decisiones financieras, sino en cada momento humano que atravesé. El silencio se volvió absoluto. Esa frase no mencionaba nombres, pero tenía dirección. Mauricio dejó de mirar a su padre y comenzó a mirar al suelo. Verónica respiró hondo. Raúl permaneció rígido. Yo sentí que mi corazón latía fuerte, pero no por ansiedad, por reconocimiento. Mi padre no hablaba de balances, hablaba de presencia, y esa fue la primera pista verdadera, porque en ese instante todos entendieron que el criterio no sería experiencia empresarial, sería lealtad. Aún no se había pronunciado ningún nombre, pero la atmósfera ya había cambiado. Las risas previas parecían absurdas ahora. La confianza excesiva se transformaba en cautela. Y por primera vez desde que entré a la funeraria no me sentí invisible. No porque hubiera ganado algo todavía, sino porque la narrativa comenzaba a corregirse sola. Raúl intentó recuperar terreno. Mi hermano siempre fue emocional, dijo forzando una sonrisa. Seguro quiso agradecer a todos, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. El abogado retomó la lectura preparando el terreno para lo inevitable. Yo miré el ataúd una vez más, y entendí que el verdadero movimiento estratégico de mi padre no fue cambiar documentos, fue cambiar el criterio. No eligió al más preparado según rumores, eligió al que estuvo. Mientras la tensión crecía, una certeza comenzó a asentarse dentro de mí. No necesitaba demostrar nada, solo necesitaba esperar. Porque cuando la verdad está bien construida, no necesita defensa. Y mientras el murmullo se transformaba en incertidumbre, comprendí algo profundo. La justicia no siempre irrumpe con ruido. A veces comienza con una pequeña grieta que nadie puede ignorar. Respiré despacio. Y acepté que lo que estaba por venir ya no dependía de mí. Porque quien actúa con conciencia tranquila puede observar el desenlace sin miedo. Y cuando el corazón está en paz, incluso la tormenta más intensa pierde poder. El licenciado Martínez levantó la vista y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Nadie se movía, nadie tosía, nadie susurraba ya. Era como si el aire mismo estuviera esperando. Procedo entonces a la disposición final sobre la titularidad de Rivas Transportes S.A., anunció con voz firme. Mi tío Raúl intentó mantener la postura recta, pero sus manos ya no estaban relajadas. Mauricio tenía el ceño fruncido. Mi tía Verónica miraba al abogado como si intentara leer el futuro en sus ojos. Yo no me moví. No porque fuera fuerte, sino porque entendí que ese era el momento que mi padre había preparado con paciencia quirúrgica. El abogado leyó despacio, sin dramatismo, pero cada palabra cayó con el peso de una sentencia. Declaro que, en pleno uso de mis facultades mentales, he decidido transferir la totalidad de mis acciones y derechos sobre la empresa Rivas Transportes S.A., así como las propiedades registradas a mi nombre en Guadalajara y Monterrey. Raúl dio un paso involuntario hacia adelante. Hacia a favor de mi hijo Daniel Rivas.
El silencio fue absoluto. No un murmullo. No una exclamación. Nada. El tipo de silencio que ocurre cuando la realidad rompe una narrativa completa. Sentí como decenas de miradas se clavaban en mí al mismo tiempo. Pero no eran las mismas miradas de antes. Ya no eran de desprecio, eran de sorpresa, de incredulidad, de cálculo. El abogado continuó. He tomado esta decisión no por tradición, sino por convicción. Durante mi enfermedad, Daniel fue quien asumió responsabilidades que otros evitaron. Confío en su criterio, en su carácter y en su integridad. Mauricio retrocedió un paso. Raúl abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mi tía Verónica palideció. ¿Y yo? Yo sentí algo que no esperaba. No euforia, no orgullo desmedido. Sentí alivio. No porque ganara la empresa, sino porque mi padre había hablado por sí mismo. No tuve que defenderme, no tuve que justificarme, no tuve que discutir. La verdad había llegado sola. Raúl reaccionó primero. Esto es imposible. Ernesto no habría hecho algo así sin consultarme. El abogado sostuvo su mirada con profesionalismo. La transferencia fue protocolizada ante notario público hace 6 meses. Aquí constan las certificaciones médicas que acreditan plena capacidad jurídica. Sacó documentos adicionales, sellos oficiales, firmas, fechas. No era improvisado. Era irreversible. Mauricio miró a su padre con desconcierto. ¿Sabías algo de esto? Raúl negó lentamente. Y por primera vez en mi vida lo vi sin control. No era solo que perdiera la empresa. Era que había subestimado la voluntad de su hermano. El abogado continuó. Asimismo, el señor Ernesto dejó una cláusula específica para evitar litigios innecesarios. Cualquier intento de impugnación implicará la exclusión automática de beneficios secundarios estipulados en anexos complementarios. Eso fue el golpe final. Mi padre no solo decidió. Previó la reacción. Raúl bajó la mirada. Verónica apretó los labios. Mauricio evitó mirarme. Y entonces el abogado pronunció la frase que cambió el equilibrio del salón. ¿Se encuentra presente el señor Daniel Rivas? Mi nombre, dicho en voz alta, resonó distinto. Ya no como objeto de burla, sino como destinatario. Me levanté lentamente. No miré a nadie primero. Respiré. Y respondí. Presente. Mi voz no tembló. Y eso sorprendió más que cualquier documento, porque durante años me vieron como el emocional, el frágil, el que no estaba hecho para sostener peso. Pero ahí estaba, erguido, sereno, no triunfante, sereno. El abogado me entregó una carpeta sellada. Su padre dejó además una carta personal para usted. La tomé con ambas manos. Y en ese instante comprendí que la verdadera herencia no estaba en los bienes, estaba en la confianza. Raúl se acercó finalmente. Daniel, podemos hablar de esto con calma. Tal vez haya margen para reorganizar ciertas decisiones. No había rabia en su tono, había necesidad. Yo lo miré por primera vez sin sentirme pequeño. Tío, papá ya tomó su decisión. No fue una provocación, fue un límite. Mauricio evitaba mi mirada ahora. Los empresarios que antes rodeaban a Raúl comenzaron a acercarse a mí. Felicitaciones, Daniel. Tu padre era un hombre sabio. Cuenta con nosotros para lo que necesites. La inversión de poder era evidente, pero algo dentro de mí se mantuvo firme, no dejar que la soberbia reemplazara la dignidad, porque el objetivo nunca fue humillarlos, fue honrar la verdad. Miré el ataúd una última vez, y entendí algo profundo. Mi padre no me dio la empresa como premio, me la dio como responsabilidad. No eligió al más ruidoso, eligió al más presente. Mientras los murmullos se reorganizaban en otro tono, comprendí que la justicia no siempre llega con aplausos. A veces llega con silencio. Un silencio que obliga a todos a reconsiderar lo que creían saber. Raúl dio un paso atrás. Mauricio bajó la cabeza. Verónica se quedó inmóvil. Camila me observaba con una mezcla de culpa y asombro. Y yo no sentí deseo de venganza. Sentí cierre. Porque la humillación pública había sido reemplazada por una validación pública. Sin gritos. Sin discusiones, sin escándalos, solo hechos. Y en medio de ese cambio total de equilibrio, recordé la última conversación en el hospital. No te defiendas, me dijo mi padre. Deja que el tiempo hable. El tiempo había hablado, y habló con claridad. Mientras el abogado cerraba la carpeta y el salón comenzaba a respirar nuevamente, entendí que la verdadera victoria no era heredar poder.
Era mantener la integridad cuando nadie te veía como digno. Porque cuando la justicia llega sin que tengas que mancharte las manos, la paz que deja es más profunda que cualquier triunfo. Y quien actúa con paciencia y conciencia limpia nunca pierde, aunque el mundo entero crea lo contrario. El ambiente en la funeraria ya no era el mismo. Las mismas personas que minutos antes susurraban sobre mi supuesta incapacidad ahora hablaban en voz baja, pero con otro tono. Ya no había burla, había prudencia. La prudencia que nace cuando la realidad cambia de dueño. Mi tío Raúl se quedó inmóvil durante varios segundos, como si su mente aún estuviera intentando reorganizar lo ocurrido. Mauricio ya no sostenía esa postura arrogante. Ahora parecía calcular las consecuencias. Yo seguía de pie con la carpeta en las manos. Y en medio de ese silencio espeso, comprendí algo importante. El verdadero cambio no era que yo hubiera ganado algo. Era que ellos habían perdido la certeza. Raúl fue el primero en acercarse. Daniel, tu padre estaba enfermo. Es posible que haya tomado decisiones influenciado por la presión del momento. Su tono ya no era firme, era cuidadoso. Yo lo miré sin agresividad. El licenciado leyó las certificaciones médicas, tío. Él tragó saliva. Podemos sentarnos a revisar todo. No tiene que ser así. Esa frase lo decía todo. No tiene que ser así. Durante años, el orden natural de la familia fue que Raúl decidiera. Que Mauricio heredara confianza anticipada. Que yo ocupara un espacio secundario. Ahora el orden había cambiado. Y no estaban preparados. Mauricio dio un paso hacia mí. No sabía que estabas tan involucrado, dijo, evitando contacto visual. No era una disculpa. Era un reconocimiento forzado. Lo observé con calma. Estuve donde tenía que estar. Nada más. No había necesidad de enumerar noches sin dormir, hospitales, firmas silenciosas. Los hechos ya hablaban. Camila se acercó con expresión distinta. Dani, yo pensé que papá iba a dividir todo entre todos. No sabía... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La miré y asentí levemente. Está bien, porque entendí que su distancia no fue malicia. Fue miedo. Los empresarios que antes rodeaban a Raúl ahora buscaban mi atención. Tu padre hablaba mucho de disciplina y visión, comentó uno. Si confió en ti, nosotros también. Esa validación pública cerró un círculo invisible. No porque necesitara aprobación externa, sino porque la narrativa se había corregido ante testigos. Ya no era el hijo débil, era el heredero legítimo. Pero algo dentro de mí se negó a disfrutar la humillación ajena. Porque entendí que la justicia no debe convertirse en revancha. El abogado se acercó discretamente. Su padre fue muy meticuloso. Quería evitar conflictos innecesarios. Asentí. Lo sé. Y en ese instante sentí un orgullo distinto. No por el poder adquirido, sino por la coherencia de mi padre hasta el final. Raúl volvió a hablar, esta vez en voz más baja. Daniel, independientemente de todo, somos familia. Esa palabra, familia, sonó diferente ahora. Durante años significó jerarquía. Ahora significaba ajuste. Lo miré sin rencor. Y la familia también aprende, tío. No fue una amenaza, fue una verdad suave. Porque la lección no era que yo hubiera ganado, era que las apariencias pueden engañar. Mauricio finalmente levantó la mirada. Supongo que subestimamos algunas cosas. Por primera vez no había arrogancia en su voz. Solo aceptación. Y eso fue más poderoso que cualquier disculpa explícita. Mientras comenzaban a prepararse para el traslado al cementerio, noté cómo la distancia física hacia mí se reducía. No por afecto repentino, sino por reconocimiento de posición. La inversión de poder estaba completa. Pero dentro de mí no había euforia. Había claridad. Me acerqué una última vez al ataúd antes de que lo cerraran. Apoyé la mano sobre la madera oscura. Gracias, papá, susurré. No por la empresa, sino por la lección. Porque comprendí algo esencial. La verdadera validación no ocurre cuando otros se callan por sorpresa. Ocurre cuando tú te mantienes firme sin necesidad de gritar. Mientras salíamos hacia el panteón bajo el cielo gris de Guadalajara, noté que las conversaciones habían cambiado. Ya no hablaban de si Daniel podrá. Ahora hablaban de cuándo comenzará Daniel. Ese cambio sutil marcaba el nuevo equilibrio. Raúl caminaba en silencio. Mauricio ya no sonreía con superioridad. Verónica evitaba comentarios.
y yo no sentía deseo de recordarles sus palabras anteriores. Porque quien necesita humillar para sentirse grande, nunca fue realmente fuerte. El verdadero poder es silencioso. Al llegar al cementerio, mientras descendía en el ataúd, sentí una mezcla de tristeza y cierre. Había perdido a mi padre, pero había ganado algo más profundo que cualquier empresa. Había ganado confianza confirmada, había ganado coherencia, había ganado respeto sin exigirlo. Cuando la ceremonia terminó y las personas comenzaron a retirarse, Raúl se acercó una vez más. Tu padre eligió. Yo respetaré eso. No era entusiasmo, era aceptación. Y eso bastaba. Porque la validación final no fue que yo heredara todo. Fue que quienes dudaron tuvieron que reconocerlo sin que yo pronunciara una sola palabra de defensa. Subí a mi auto y antes de encender el motor respiré profundo. Pensé en las risas iniciales. Pensé en los susurros. Pensé en el momento en que mi nombre fue pronunciado. Y entendí algo que cambió mi manera de ver el poder. La dignidad no se construye convenciendo a los demás. Se construye resistiendo cuando nadie cree en ti. Encendí el motor. El cielo comenzaba a despejarse ligeramente, y mientras me alejaba del cementerio, comprendí que mi padre no me dejó solo bienes materiales, me dejó una posición ganada con presencia. Porque al final, quien actúa con lealtad y paciencia no necesita imponerse. La verdad lo coloca exactamente donde debe estar. Y cuando tu conciencia está limpia, incluso las despedidas más dolorosas pueden convertirse en el inicio de una paz profunda.